Mi familia usó mis ahorros universitarios para pagar la quinceañera de mi hermana, diciendo que era un momento único. Años después, cuando quisieron que les pague el hospital, les respondí que mi momento único también pasó, el día que los dejé de llamar familia. Mis papás me dijeron en mi cara que mis ahorros universitarios no eran más importantes que el día único de mi hermana. Yo tenía 17 años, estaba aceptado en la University of Illinois en Chicago, y había trabajado todos los veranos en un Starbucks de Evanston para juntar casi $12,000. Una tarde de abril, mi mamá soltó la bomba en la mesa: los retiramos, hijo. Tu hermana se merece su quinceañera, es algo que no vuelve a pasar. Sentí como me hervía la sangre en la cabeza. Me quedé mirándolos con el vaso de leche en la mano, con un nudo en la garganta, incapaz de creer que lo decían en serio. Para mí no era solo dinero, era el símbolo de todo el esfuerzo que había hecho fregándome en trabajos que otros adolescentes ni considerarían. Recuerdo perfectamente cada turno de verano. Llegaba a Starbucks a las 5 de la mañana, con el uniforme aún húmedo porque nunca me daba tiempo de lavarlo bien. Los clientes entraban malhumorados, pidiendo caramel macchiatos y frappuccinos complicados como si fueran a resolverles la vida. Yo sonreía mecánicamente, mientras calculaba mentalmente cada dólar que iba acumulando en esa cuenta de ahorros. En mis descansos revisaba folletos de universidades, soñando con tener mi propio dormitorio en Chicago, con pasear por los pasillos del campus, con ser el primero de mi familia en graduarse. Y ahora, de repente, toda esa ilusión era reducida a una frase cínica: es un momento único. Cuando les pregunté cómo esperaban que pagara la matrícula de Out of State, mi papá respondió con su tono seco, casi burlón: la familia se ayuda, y tú ya encontrarás becas. No seas egoísta. Casi me atraganté con la rabia. Quise gritarle que egoístas eran ellos, que me estaban robando descaradamente. Pero lo único que salió fue un fuck you tan bajo que apenas se escuchó. Mi mamá puso cara de escándalo, como si yo fuera el villano en esa escena. Dijo que debía aprender a poner a los demás primero, que la universidad siempre podía esperar, pero la fiesta de 15 años de mi hermana no. El día de la fiesta, con un DJ barato y un salón en Cicero lleno de globos morados y luces que parpadeaban mal, yo estaba parado en la esquina con las manos metidas en los bolsillos, viendo cómo la gente sonreía y comía tacos fríos. Mi hermana bailaba feliz con su vestido de $1,500, dando vueltas como si fuera una princesa de Disney. Todos aplaudían, gritaban su nombre, tomaban fotos con celulares de última generación. Mis tíos se acercaban a mí para decirme cosas como: qué buen hermano, qué buen sacrificio hiciste, o ella nunca olvidará este momento. Mi tía Rosa, con una sonrisa pegajosa, me dijo exactamente eso: qué bueno que sacrificaste la universidad, ella nunca olvidará este momento. Sentí como si me escupieran en la cara. La música retumbaba y yo me repetía en la cabeza cada hora que había pasado trabajando. Recordaba cómo me sangraban los pies después de correr entre autos siendo valet en un restaurante caro de River North. Recordaba cómo tenía que estudiar álgebra en la parte trasera del Starbucks en mis descansos porque quería mantener mis notas altas para conseguir becas. Todo ese esfuerzo, cada puto dólar, lo estaban gastando en comida que la mitad de los invitados ni siquiera terminaría. Vi bandejas de arroz con pollo desbordándose en los basureros, mientras mi papá brindaba con cerveza, orgulloso de haber hecho lo correcto por su hija. Mi hermana no era mala persona. Era solo una adolescente emocionada porque le daban la atención que nunca había tenido. La vi bailar con su chambelán y reírse como si el mundo girara en torno a ella. Pero yo no podía mirarla sin sentir un agujero en el estómago. No era su culpa, pero se beneficiaba de la traición. Cada vez que sonreía, me recordaba el vestido que yo estaba pagando con mi futuro. Esa noche me encerré en mi cuarto con los oídos aún zumbando por la música. Me tiré en la cama mirando el techo, incapaz de dormir. Escuchaba a mis papás todavía riéndose en la cocina, comentando lo bien que había salido todo. Hablaban de cómo todos los vecinos los felicitaron por ser tan generosos. Me di la vuelta en la cama y apreté los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula. Ahí mismo juré que jamás olvidaría esa humillación. Y que algún día me vengaría. La semana siguiente confirmé que la cuenta de ahorros estaba vacía.
Solo quedaban $43. Fui al banco con la esperanza absurda de que hubiera algún error, pero la cajera me mostró el estado de cuenta con todos los retiros, claramente hechos por mis papás. Salí de ahí con el papel en la mano, temblando. Afuera llovía y el viento era helado, pero yo ni lo sentía. Lo único que me atravesaba el pecho era un odio creciente, una mezcla de rabia y tristeza que me hacía apretar el papel hasta arrugarlo por completo. Traté de confrontarlos de nuevo, pero mi mamá dijo que lo había hecho por amor, que cuando yo fuera padre lo entendería. Mi papá se limitó a encogerse de hombros y decir, ya supéralo. Tú puedes trabajar, ella solo cumplía 15 una vez. Era como hablar con una pared. Ningún argumento entraba, ninguna súplica importaba. Me di cuenta de que no les importaba mi futuro. Solo querían la imagen de una fiesta bonita para presumirla. Mientras tanto, la ciudad seguía avanzando sin esperarme. El verano se acercaba, y con él la presión de conseguir becas y préstamos. Me partía el lomo trabajando dobles turnos, primero sirviendo cafés desde las 5 de la mañana, luego corriendo entre autos hasta la medianoche. Llegaba a mi casa con la espalda destrozada y los dedos entumidos. Mis papás ni siquiera agradecían que yo aportara con el gas o la luz. Para ellos, era mi deber. Un día, después de un turno particularmente largo, me encontré a mi hermana sentada en el sofá con un iPhone nuevo. Le pregunté de dónde había salido y me dijo con una sonrisa inocente, sobraba dinero del presupuesto de la fiesta. Casi la golpeo con la mirada. Ese teléfono costaba lo que yo ganaba en semanas de trabajo. Ella lo mostraba feliz, mientras yo contaba monedas para el tren. No era justo, no tenía sentido, pero así funcionaba en mi casa, ella era la princesa, y yo el burro de carga. Mis amigos del vecindario me preguntaban por la universidad, y yo fingía entusiasmo. Les decía que estaba aplicando a becas, que estaba seguro de que algo saldría. Por dentro me sentía un fraude. Todos sabían que había trabajado duro, que merecía estar en el campus como cualquiera de ellos. Pero la realidad era que mis papás habían puesto su orgullo y sus tradiciones por encima de mi futuro. No olvidaré una conversación en particular con mi papá, una noche en la que llegué agotado y lo encontré viendo un partido de los Cavs en la televisión. Me senté frente a él y le dije con toda la calma que pude, papá, me arruinaron. No sé si voy a poder pagar la universidad este año. Él no despegó los ojos de la pantalla y respondió, pues trabaja más, así es la vida. No todo te lo van a dar. Yo exploté, no me lo iban a dar, ya lo tenía, era mi puto dinero. Finalmente me miró, con un gesto de fastidio, y dijo, no hables así en mi casa. Esa frase me hizo entender que nunca iba a ganar. Que para ellos yo era solo un recurso, alguien que se sacrificaba por el bien de la imagen familiar. Me levanté, salí sin decir nada más, y me fui a caminar bajo la lluvia. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, y cada paso me dolía como si cargara una losa encima. Pero en esa caminata también me juré que no me iba a dejar hundir por ellos. Encontraría la forma de salir adelante, aunque me costara el alma. Y cuando llegara ese día, cuando lograra todo lo que ellos me habían arrebatado, jamás los dejaría disfrutarlo. Ese fue el momento en que mi venganza empezó a gestarse en silencio, no con golpes ni gritos, sino con la decisión firme de que algún día los miraría a los ojos y les demostraría que no me necesitaban. Que el verdadero momento único de mi vida no lo habían vivido ellos, sino yo, cuando los dejé de llamar familia. Actualización 1. 2 semanas después de la fiesta confirmé lo que ya sabía en el fondo de mi estómago. Mis papás habían vaciado la cuenta de ahorros por completo y no tenían ninguna intención de devolver un solo dólar. Solo quedaron 43 en la libreta, suficientes para un par de boletos del tren y nada más. La cajera del banco me miró con una mezcla de lástima y profesionalidad, mientras yo temblaba de rabia sosteniendo el papel del estado de cuenta. Afuera llovía y la primavera de Chicago se sentía más gris que nunca, como si la ciudad también estuviera burlándose de mí. Pensé en los 3 años que pasé trabajando en Starbucks, soportando a clientes insoportables, oliendo a café rancio todos los días. Juntando propinas en un frasco escondido para luego correr al banco a depositarlas con una sonrisa de orgullo.
Todo ese esfuerzo estaba ahora convertido en recuerdos de un salón barato lleno de globos morados, tacos fríos y una pista de baile resbalosa. Me prometí que no iba a rendirme. Si mis papás pensaban que podían aplastar mis planes, demostraría lo contrario. La semana siguiente empecé a aplicar a todas las becas que encontré en Internet, desde las más serias hasta las que pedían ensayos ridículos sobre la importancia de reciclar. En mi computadora vieja, con la pantalla rajada en la esquina, pasaba horas escribiendo cartas de motivación y rellenando formularios. El wifi en casa era una porquería, así que muchas noches me iba al McDonald's de la esquina en Howard Street, donde compraba un café barato para justificar que me quedara hasta medianoche usando su internet. Entre el ruido de las freidoras y los gritos de los empleados limpiando pisos, yo redactaba párrafos sobre mis sueños y mis logros, intentando convencer a desconocidos de que valía la pena invertir en mí. Mientras tanto, trabajaba doble turno. En las mañanas seguía en Starbucks, preparando cafés a ejecutivos de traje que no me miraban a la cara. En las tardes y noches trabajaba como valet en un restaurante caro en River North. Correr bajo la lluvia con llaves de autos ajenos se convirtió en mi rutina. Mis tenis estaban siempre húmedos y mis calcetines apestaban, pero cada vez que entregaba un auto y me daban $2 o $3 de propina, lo guardaba con un cuidado casi religioso. No era suficiente, pero era lo único que tenía. Llegaba a casa tan cansado que me dormía vestido en la cama, con los dedos entumidos y la espalda hecha mierda. Mis papás apenas me dirigían la palabra. Cuando lo hacían, era para soltar frases que me hacían hervir la sangre. No seas rencoroso, ya pasó, decía mi mamá mientras doblaba ropa frente al televisor. Mi papá remataba con su clásico agradece que al menos tienes trabajo. Agradecer. Esa palabra me sonaba como un insulto. Agradecer que me robaran, que me dejaran tirado, que me exigieran seguir aportando dinero en casa cuando ellos mismos habían arruinado mis planes. Cada conversación terminaba conmigo saliendo de la cocina, cerrando la puerta de mi cuarto con fuerza y poniéndome los audífonos para no escuchar más. Mi hermana presumía su iPhone nuevo, el que supuestamente sobró del presupuesto de la fiesta. Subía fotos en Snapchat con filtros de coronitas, sonriendo con su vestido, mostrando los regalos caros que le habían dado mis tíos. Yo miraba todo eso desde la esquina de la sala, con el celular prepagado más barato del plan familiar, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Ella no entendía, o no quería entender. Era la princesa de la familia y yo el idiota que había pagado por el reino entero. El resentimiento me mantenía despierto cuando debía dormir. Me quedaba mirando el techo, escuchando los ronquidos de mi papá en el cuarto de al lado, con las tripas vacías porque prefería guardar el dinero del almuerzo para el pasaje del tren. A veces me levantaba y abría el refrigerador, solo para encontrar una jarra de agua y salsas viejas. Mi mamá siempre decía que no había suficiente para todos, que debía conformarme. Pero cuando llegaba el fin de semana y teníamos visitas, de repente aparecían bandejas de comida y cervezas caras en la mesa. Era como si la abundancia solo existiera cuando había ojos ajenos mirando. Un sábado particularmente duro terminé mi turno en Starbucks con los pies hinchados y las manos quemadas por las máquinas. Llevaba 12 horas despierto y aún me esperaba una noche larga como valet. Cuando llegué al restaurante, el gerente me lanzó las llaves de un BMW con la orden de cuídalo bien, que el dueño es delicado. Corrí entre la lluvia para estacionarlo, y mientras me empapaba hasta los huesos pensé que ese auto costaba más que todo lo que mi familia había tenido en su vida. Y yo, el que estaba partiéndose el alma, no podía pagar ni un semestre de matrícula. Esa contradicción me mordía por dentro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un ciclo interminable de trabajo, becas rechazadas y discusiones en casa. Mis papás nunca se disculparon. Nunca admitieron que habían destruido mis planes. En su narrativa, ellos habían hecho lo correcto, habían priorizado a la familia, habían dado un ejemplo de sacrificio compartido. Y yo debía aceptar ese rol sin quejarme. Cada vez que escuchaba esas palabras me sentía más lejos de ellos, como si ya no perteneciera a esa casa. Hubo un momento clave que todavía recuerdo con claridad. Estaba en el banco depositando $20 en monedas y billetes arrugados.
La cajera, una mujer mayor con acento del sur, me miró a los ojos y dijo con suavidad: hijo, sigue así, lo vas a lograr. Fue la primera vez en semanas que alguien me dijo algo que sonaba a esperanza. Salí del banco con el recibo en la mano y respiré hondo. Quizás no tenía padres que me apoyaran, pero sí tenía mi propia determinación. Aún así, la rabia no se iba. Volvía a casa y escuchaba a mi hermana hablar de planes para ir a Florida de vacaciones con sus amigas, usando la tarjeta de mis papás. Yo miraba mis zapatos rotos, parchados con cinta, y me preguntaba en qué momento la balanza se había inclinado tanto en su favor. Cada sonrisa suya era un recordatorio de lo que yo había perdido. En esos días, aprendí a vivir con la tensión clavada en el pecho. Caminaba por las calles de Chicago con la mochila cargada de currículums, buscando becas, empleos, cualquier oportunidad. Sentía que la ciudad era un monstruo que me quería tragar, pero al mismo tiempo, cada edificio alto me recordaba que había más allá de mi casa, más allá de mis padres. Y que tarde o temprano iba a escapar de ellos. El rencor se convirtió en combustible. Si tenía que trabajar 3 turnos, lo haría. Si tenía que comer ramen de 50 centavos todos los días, lo haría. Porque lo único que me mantenía en pie era la promesa silenciosa de que algún día iba a mirar a mis papás a los ojos y demostrarles que habían perdido al mejor hijo que podrían haber tenido. Esa venganza no iba a ser inmediata, ni ruidosa. Sería lenta, construida con cada paso que daba lejos de ellos. Cuando pienso en esas semanas, no recuerdo tanto el cansancio físico como la sensación de soledad absoluta. Estaba rodeado de gente, de clientes, de compañeros de trabajo, de familiares en casa, pero me sentía más solo que nunca. Y en esa soledad nació la decisión que marcaría todo lo que vino después: jamás iba a perdonarles. No importaba cuánto tiempo pasara, cuánto lograra, cuánto cambiara mi vida. Ese robo no era solo de dinero, era del futuro que me habían arrebatado. Y así, entre turnos interminables, comidas baratas y noches sin dormir, la semilla de la venganza siguió creciendo en silencio, alimentada por cada injusticia diaria, por cada mirada indiferente de mis padres, por cada foto de mi hermana con su vestido y su teléfono nuevo. Sabía que algún día esa semilla iba a florecer, y cuando lo hiciera, no habría manera de que ellos escaparan de la cosecha que ellos mismos habían sembrado. Actualización 2. Un año después de la fiesta ya no quedaba nada de la relación que solía tener con mis papás. En teoría todavía vivía bajo su techo, pero en la práctica era como si fuéramos extraños que apenas se cruzaban en los pasillos. Yo pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, no por diversión, sino porque mis días estaban consumidos por las clases, los 2 trabajos y las solicitudes eternas de becas y préstamos. Había conseguido una beca parcial que cubría parte de la matrícula y un préstamo federal que me ahorcaba con intereses, pero al menos me mantenía a flote. Me mudé a un cuarto diminuto en Pilsen que compartía con 2 estudiantes de arquitectura que fumaban marihuana todas las noches y escuchaban jazz a todo volumen. El cuarto apenas cabía mi colchón inflable, una maleta con ropa y mi laptop destartalada, pero para mí representaba algo sagrado: distancia de mis padres. Recuerdo la primera noche que dormí allí. El tren pasaba retumbando cada 20 minutos, las paredes vibraban y yo estaba tan agotado que igual caí rendido. Me desperté al amanecer con la espalda molida, pero con una sonrisa. Por primera vez en meses sentí que estaba tomando decisiones para mí y no para ellos. Tenía lo mínimo indispensable, pero era mío. Ese colchón barato, esas paredes húmedas y esas cortinas que apenas tapaban la luz eran mi espacio, y lo defendía como si fuera un palacio. No hablaba casi con mis papás. Las llamadas se habían reducido a exigencias disfrazadas de súplicas. Mi mamá me pedía que mandara algo para ayudar con la luz o la renta. Una tarde, me llamó llorando para decirme que el recibo del gas había llegado muy alto, que si podía depositar $200. Yo estaba en el comedor de la universidad, comiéndome un tupper de pasta fría porque no podía gastar en la cafetería, y le contesté: mamá, yo apenas como ramen de 50 centavos. ¿Cómo carajos quieres que te mande $200? Hubo un silencio incómodo, seguido de un: no seas grosero, uno nunca sabe cuándo va a necesitar a la familia. Le colgué sin más.
Me temblaban las manos de la rabia, pero también de algo más profundo, la certeza de que ya no había marcha atrás. Había roto algo y no quería repararlo. Los fines de semana seguía trabajando como valet. En invierno, correr por las calles heladas de Chicago para estacionar autos de lujo era una tortura. Los guantes se me mojaban con la nieve, los dedos se entumecían y los labios se me partían hasta sangrar. Recuerdo estacionar un Mercedes mientras mis tenis se hundían en charcos congelados y pensar, esta gente paga más en un mes de seguro que lo que yo gano en todo el semestre. Guardaba esas comparaciones en silencio, alimentando una rabia que se transformaba en disciplina. Cada propina iba a una cajita escondida en mi cuarto, con la que pagaba libros usados o ropa de segunda mano. Me acostumbré a vivir con poco, y a sentirme orgulloso de cada centavo que no provenía de ellos. En la universidad me iba bien. No era fácil concentrarse después de jornadas de trabajo, pero cada vez que sacaba una buena nota sentía que estaba construyendo ladrillo a ladrillo mi salida definitiva. A veces, en las bibliotecas, me sorprendía mirando a los demás estudiantes que llegaban con mochilas nuevas, laptops brillantes y tarjetas de débito de sus padres. Yo estaba ahí con mi computadora vieja, conectada al enchufe más cercano porque la batería ya no servía. Pero esa precariedad me daba una ventaja, yo estaba acostumbrado a luchar, a no esperar nada regalado. Y esa actitud se fue convirtiendo en mi escudo. Mis papás, mientras tanto, seguían con su narrativa de sacrificio compartido. En llamadas con familiares decían que todos pusimos nuestro granito de arena para que la familia siguiera adelante. Yo escuchaba de fondo, en alguna reunión, y apretaba los dientes hasta dolerme la mandíbula. No tenía sentido intentar corregirlos. Ellos vivían en su burbuja, convencidos de que me habían enseñado una lección sobre generosidad. Lo que en realidad me habían enseñado era a cortar lazos sin remordimientos. Una de las escenas que más me marcó ocurrió en un cumpleaños de mi hermana, casi un año después de su quinceañera. Ella pidió una cena en un restaurante mexicano en el centro, y mis papás me invitaron como si nada hubiera pasado. Fui por compromiso, pero todo el tiempo estuve en silencio. Ella llegó con un vestido nuevo y el mismo iPhone que presumía en redes sociales. Mis papás hablaban de lo cara que estaba la matrícula de la universidad, lo difícil que era, como si ellos fueran los que estaban sudando para pagarla. Me preguntaron si estaba comiendo bien y casi me reí en su cara. Pensé en las noches que me acostaba con hambre, en las sopas instantáneas repetidas hasta el cansancio, en los desayunos que eran solo un café recalentado. Les contesté, sí, estoy comiendo bien. Fue la mentira más grande que les dije, y también la más amarga. Ese día confirmé que no había vuelta atrás. El lazo familiar ya no existía. Podían seguir llamándome hijo, pero para mí eran solo dos personas que me habían usado y tirado. Cada vez que escuchaba a mi mamá llorar por teléfono o a mi papá darme consejos condescendientes, sentía menos apego. Era como si poco a poco los borrara de mi vida, como si cada sacrificio que hacía en soledad me vacunara contra la idea de volver a confiar en ellos. Lo irónico era que, a pesar de todo, me estaba volviendo más fuerte. Aprendí a organizar mis tiempos con precisión quirúrgica, a vivir con presupuestos mínimos, a soportar la fatiga sin quejarme. Esa disciplina, nacida de la traición, se convirtió en mi mayor arma. Sabía que si lograba resistir esos años, nada en la vida podría derribarme después. Y en secreto, me alimentaba la idea de que mi mayor venganza sería esa, sobrevivir, graduarme y construir un futuro del que ellos quedaran completamente excluidos. Todavía recuerdo una noche caminando por el campus en medio de una tormenta de nieve. El viento me golpeaba en la cara, los párpados me dolían y las calles estaban casi desiertas. Me detuve frente a un edificio iluminado, vi a estudiantes adentro riendo y bebiendo chocolate caliente. Yo estaba solo, con la nariz roja y los dedos helados. Pero en ese momento sentí algo extraño, orgullo. Orgullo de estar ahí por mis propios medios, de no deberles nada. Orgullo de estar escribiendo mi historia con sangre y cansancio. Esa soledad, esa rabia, esa resiliencia, todo se combinaba en una especie de motor que no se apagaba. Cada día sin su ayuda era un día ganado. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria contra ellos.
Y cada silencio en el teléfono, cada colgada abrupta, cada rechazo de mis supuestas obligaciones familiares era una prueba más de que mi vida estaba en mis manos. Cuando cierro los ojos y pienso en ese año, lo que veo no son los turnos interminables ni los estómagos vacíos, sino la transformación. De hijo obediente y confiado pasé a ser alguien que entendía lo que valía en un mundo que no perdona ingenuidad. Mis padres me arrancaron los ahorros, pero en el proceso me dieron algo que jamás hubieran querido, la certeza de que no los necesitaba. Y así, con la nieve cubriendo las calles y la ciudad rugiendo a mi alrededor, terminé de aceptar lo que ya era evidente. Esa familia que tanto decía amarme había dejado de existir para mí. Lo único que quedaba era la promesa silenciosa de que algún día, cuando ellos necesitaran algo, yo no estaría allí. Porque mi momento único ya había pasado, fue el día que decidí no volver a mirar atrás. Actualización 3. 5 años después de aquella quinceañera yo ya no era el mismo chico que había visto cómo le arrebataban sus ahorros universitarios. Para entonces había sobrevivido a la universidad, graduado en ingeniería y conseguido un trabajo en Milwaukee con un salario inicial de $78,000 al año. Sonaba bien en papel, pero lo que importaba de verdad era lo que significaba, independencia absoluta. Con ese sueldo me pude mudar solo, pagar mis deudas poco a poco y comprar un auto usado que me llevaba de ida y vuelta sin tener que correr bajo la nieve para alcanzar un tren. No era un lujo, era libertad. Mi primer departamento en Milwaukee estaba en un edificio viejo de ladrillos, con calefacción ruidosa y ventanas que dejaban pasar corrientes heladas en invierno. Aún así, cada vez que cerraba la puerta por dentro y sabía que no debía nada a nadie, sentía un peso menos en la espalda. Había trabajado hasta desangrarme por ese lugar, y aunque mis manos todavía olían a café y grasa de motor de mis años de trabajos miserables, también olían a victoria. En el refrigerador había comida comprada con mi propio dinero, leche, carne, verduras frescas. Nada de sobras escondidas detrás de cervezas caras compradas solo para impresionar a los vecinos. Cada plato de pasta con salsa de tomate era un recordatorio de que estaba viviendo mi vida sin ellos. Durante los primeros meses en Milwaukee, me sorprendía a mí mismo pensando en Chicago, en mi familia, en todo lo que había pasado. El resentimiento seguía allí, pero se mezclaba con una especie de satisfacción amarga. Yo había ganado. Ellos me habían querido hundir, habían preferido gastar mis ahorros en una noche de fiesta, y aún así yo había encontrado la forma de salir adelante. Y lo había hecho sin su ayuda. Eso era lo que más disfrutaba, saber que no podían adjudicarse ningún mérito. No eran parte de mi éxito, solo de la cicatriz. Un día, al salir del trabajo, recibí un mensaje de mi papá. No me escribía mucho, y cuando lo hacía siempre era para pedirme algo. Ese mensaje no fue diferente. Decía, tu mamá necesita un chequeo, no tenemos seguro, ¿puedes ayudarnos con el hospital? Me quedé mirando la pantalla del celular en el estacionamiento, con el auto encendido y la calefacción sonando. Sentí un vacío en el estómago, no porque me preocupara por ellos, sino porque era exactamente el momento que había esperado durante años. Ahí estaba, la oportunidad de verlos de rodillas, pidiendo lo que yo ya no estaba dispuesto a dar. Recordé de inmediato el día en que vaciaron mi cuenta. Recordé a mi papá diciendo que yo ya encontraría becas, recordé a mi mamá justificando el robo con frases baratas sobre amor y familia. Recordé la rabia de caminar bajo la lluvia con el recibo del banco arrugado en la mano. Y entonces entendí que este era mi turno de responder. Escribí despacio, cada letra como un golpe, mi momento único ya pasó. Fue el día que ustedes decidieron que yo no importaba. Y apagué el celular. La respuesta me dejó una calma extraña. No me sentí culpable, no me sentí cruel. Sentí justicia. Por años había imaginado lo que diría en ese instante, y al final no necesitaba dar explicaciones largas ni discursos de odio. Bastaba con recordarles que las decisiones tienen consecuencias. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Mis compañeros de trabajo notaban que rara vez hablaba de mi familia. Cuando alguien me preguntaba si mis padres vivían en Chicago, yo cambiaba de tema o respondía con evasivas. No quería entrar en detalles porque sabía que era una historia demasiado oscura para conversaciones casuales en la oficina.
Pero dentro de mí llevaba ese recuerdo como un motor silencioso. Cada proyecto en el que trabajaba, cada logro, era una prueba de que había vencido a las probabilidades y, sobre todo, a ellos. Los fines de semana a veces manejaba hasta Chicago para ver a algunos amigos, pero nunca pasaba por la casa de mis padres. La última vez que lo hice, estacioné el auto a unas cuadras y me quedé mirando la fachada desde lejos. La pintura estaba descascarada, el jardín delantero lleno de maleza. Era como si la casa misma hubiera envejecido de golpe. Me quedé ahí unos minutos, viendo las luces encendidas en la sala, imaginando a mis papás viendo televisión como siempre, mi hermana riendo con el teléfono en la mano. Y me di la vuelta. No sentí nostalgia, solo un cierre amargo, esa ya no era mi casa. Lo más duro vino después, cuando empecé a escuchar por terceros que mis papás hablaban mal de mí. Decían que me había vuelto arrogante, que el dinero me había cambiado, que me creía mejor que ellos. Y lo decían sin vergüenza, como si no recordaran lo que habían hecho. La gente del barrio repetía esas frases cuando me encontraba de visita. Tu papá dice que apenas llamas. Yo sonreía y respondía, sí, apenas llamo. Nadie entendía que no era cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Ellos habían matado el vínculo y yo solo estaba enterrando el cadáver. A veces pensaba en mi hermana. Había cumplido 20 años ya, y según lo que veía en redes sociales, seguía disfrutando la vida como siempre, fiestas, viajes cortos, fotos con amigas. Me preguntaba si alguna vez había pensado en lo que había pasado, si le pesaba la culpa. Una parte de mí quería creer que sí, que en las noches se le cruzaba por la cabeza que su vestido y su fiesta habían costado mi futuro. Pero otra parte sabía que probablemente no. Que para ella todo había sido normal, que la vida le había dado sin pedir cuentas. No la odiaba, pero tampoco la perdonaba. Era parte del recuerdo y no quería que fuera parte del futuro. En Milwaukee, la vida seguía. Trabajaba largas horas, pero cada cheque que recibía era una victoria. Empecé a ahorrar de nuevo, esta vez en una cuenta que nadie podía tocar. Cada depósito era como un ladrillo en un muro entre ellos y yo. Compré muebles baratos para mi departamento, decoré con fotos de paisajes que imprimí yo mismo, cocinaba mis propias comidas. Nada lujoso, pero cada detalle me recordaba que era libre. Lo más irónico era que mientras más me alejaba, más intentaban acercarse. Mensajes de texto, llamadas, invitaciones a cumpleaños, todos ignorados. Había noches en que mi mamá dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que me extrañaba, que las familias debían estar unidas. Yo escuchaba esos mensajes una vez y luego los borraba. No me dejaba ablandar. Porque si algo había aprendido en esos años era que la memoria duele, pero también enseña. Y yo no estaba dispuesto a olvidar la lección. Esa etapa de mi vida se convirtió en un punto de inflexión. Había pasado de ser un chico ingenuo que confiaba en su familia a un adulto que entendía que no todos los lazos merecen mantenerse. Mi papá había querido que yo aprendiera a la mala cuando me quitó mis ahorros. Bien, aprendí. Y la lección fue que nunca más les debía nada. Así, 5 años después, con un título colgado en la pared de mi departamento y un auto usado estacionado afuera, entendí que mi venganza no era gritarles ni golpearlos con reproches. Mi venganza era vivir bien sin ellos, negarles el orgullo de decir que me apoyaron, recordarles con mi silencio que habían perdido la oportunidad de ser parte de mi vida. Y cuando pedían ayuda para el hospital, solo podía responder con la misma indiferencia que ellos me mostraron a mí. Mi momento único ya había pasado. Actualización 4. 6 meses después de ignorar el mensaje de mi papá sobre el hospital, la vida ya tenía otra rutina para mí. Trabajaba en Milwaukee, había logrado una estabilidad que nunca imaginé en mis años de estudiante muerto de hambre, y empezaba a sentir que por fin tenía control de mi futuro. Fue en ese punto, cuando todo parecía estar en calma, que me llegó un mensaje inesperado en Facebook. Era mi hermana. La primera reacción fue de sorpresa, porque hacía tiempo que no tenía contacto directo con ella. La última vez que la había visto había sido en una foto compartida por algún primo, donde aparecía de fiesta, con su misma sonrisa confiada, rodeada de amigos. Ahora, en la pantalla,
estaba su mensaje corto y directo: necesito hablar contigo, por favor. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Lo siguiente que leí me dejó helado: lo siento por todo. Yo nunca pedí esa fiesta. Me presionaron. Quiero que lo sepas. La rabia dormida volvió de golpe. Por años había imaginado que le diría si algún día hablábamos de frente, y ahora, con esas palabras, todo se agolpaba en mi cabeza. Me decía que había sido una víctima más, que la habían manipulado, que ella no había tenido la culpa. Y aunque en parte era cierto, no podía olvidar las imágenes grabadas en mi memoria: ella bailando con su vestido nuevo mientras yo estaba en la esquina sintiendo cómo se me desmoronaba la vida. Ella presumiendo su iPhone mientras yo comía ramen 3 veces al día. Ella disfrutando de un momento único que yo había pagado con mi futuro. Aún así, acepté hablar. Fue una videollamada incómoda, como si fuéramos dos extraños conectados por un cable invisible de sangre que ya no significaba nada. La vi con el cabello recogido, un fondo desordenado detrás de ella. Estaba nerviosa, eso se notaba en cómo se mordía el labio. Empezó diciendo: sé que estás enojado, sé que me odias. Solo quiero decirte que lo siento. Su voz temblaba. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de responder: no te odio. Pero tampoco te perdono. Porque aunque no lo pediste, lo disfrutaste. Y nunca te importó lo que eso significaba para mí. Ella bajó la mirada y empezó a llorar. Me contó que en ese entonces se sintió atrapada, que no podía decir que no, que nuestros padres usaron su cumpleaños como excusa para tomar decisiones que no eran suyas. Dijo que había intentado hablar con mamá, que le dijo que se sentía culpable, y que mamá le respondió: tu hermano siempre se las arregla, no te preocupes. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Claro que se las arreglaba, pero ¿a qué costo? No era resiliencia, era abandono disfrazado de virtud. Intentó convencerme de que mis papás todavía esperaban que yo regresara, que querían reparar la relación. En su voz había una mezcla de esperanza y desesperación. Yo respiré hondo antes de contestar. No. Para mí ya no existe esa familia. Tú eres la única que podría tener otra oportunidad conmigo, pero ellos murieron para mí el día que decidieron que mi vida valía menos que una noche de fiesta. Ella sollozó, y me pidió que al menos pensara en darles una segunda oportunidad. Mi respuesta fue tan fría como un portazo: no hay segundas oportunidades cuando la primera fue un cuchillo en la espalda. Después de esa llamada, me quedé sentado largo rato, con la pantalla apagada reflejando mi cara seria. No sentí alivio, ni furia, ni tristeza. Sentí vacío. Como si las lágrimas de mi hermana no tuvieran peso suficiente para mover lo que ya estaba enterrado en concreto. Quizás ella de verdad no tuvo la culpa, quizás solo fue una adolescente atrapada en un espectáculo que mis padres montaron. Pero lo que yo había perdido no se reparaba con disculpas tardías. En los días siguientes recibí más mensajes de ella. Algunos eran intentos de conversación normal, otros eran súplicas más directas: ellos están mal, ayúdalos, por favor. No contesté ninguno. Sabía que si lo hacía abriría la puerta a la manipulación de siempre, a la culpa disfrazada de deber. Me concentré en mi vida, en el trabajo, en mis ahorros, en mis pequeños triunfos diarios. Cada mañana que me despertaba en mi departamento, con mis cuentas al día y mi nevera llena, me recordaba que esa era la venganza silenciosa que había esperado. Lo curioso fue que, con el tiempo, esa distancia se convirtió en mi mayor fortaleza. Dejar de sentir apego me liberó. Ya no temía sus llamadas, porque sabía que no iba a responder. Ya no me pesaban sus palabras, porque sabía que no tenían poder sobre mí. La traición que me habían hecho ya no era una herida abierta, era una cicatriz que me recordaba quién era y hasta dónde podía llegar sin ellos. Hubo una noche en la que recibí un último intento de acercamiento de mi hermana. Me escribió un mensaje largo, lleno de párrafos donde decía que mis papás habían cometido errores pero que seguían siendo familia, que ella soñaba con vernos reunidos otra vez. Que la vida era corta y no valía la pena vivir con rencores. Lo leí completo, con calma, y al final solo contesté una frase: yo no vivo con rencor, vivo con memoria. Y esa memoria me protege de volver a caer.
Después bloqueé el número. No sé si ella lloró más después de eso, no sé si se dio por vencida. Pero yo dormí tranquilo esa noche. Por primera vez en años sentí que había puesto un punto final, no con gritos, no con insultos, sino con una certeza que no dejaba espacio para dudas. Mis padres podían seguir esperando, podían seguir hablando mal de mí, podían seguir contando historias distorsionadas sobre lo mucho que habían hecho. Pero yo ya no era parte de esa narrativa. Había salido del guión, y lo había hecho a propósito. La tensión entre lo que fui y lo que soy se volvió clara en ese tiempo. Cada día en mi trabajo, cada cheque que cobraba, cada dólar que ahorraba, era un triunfo contra ellos. No necesitaba venganza directa, porque la verdadera venganza ya se estaba cumpliendo, vivir mi vida sin que pudieran reclamar un solo pedazo de ella. Y aunque mi hermana llorara, aunque intentara arrastrarme de vuelta, yo sabía que no iba a dar un paso atrás. El vacío que sentí después de aquella llamada no era debilidad, era señal de que la herida estaba sellada. No había calor que reviviera un vínculo ya muerto. Y si algún día ellos me necesitaban más de lo que yo alguna vez los necesité, ya tenía clara la respuesta: silencio. Así, 6 meses después, confirmé lo que había presentido desde aquel abril en que vaciaron mi cuenta: la familia no siempre es la que te toca, a veces la familia son las cicatrices que decides no dejar que te definan. Y en mi caso, la verdadera libertad comenzó el día que los declaré fantasmas en mi vida. Actualización final. 10 años después de aquella fiesta que marcó el fin de mi relación con mis padres, mi vida se veía irreconocible comparada con la que ellos creyeron que había arruinado para siempre. Tenía 31, vivía en Madison en un departamento amplio con ventanas que daban a un pequeño parque, y compartía los días con mi esposa y nuestro hijo de 2 años. Mi rutina estaba marcada por cosas que nunca pensé disfrutar: preparar el desayuno en silencio antes de ir al trabajo, llevar a mi hijo a la guardería en su sillita de carro, volver en la tarde y encontrar juguetes desparramados por toda la sala. Eran detalles simples, pero para mí eran símbolos de todo lo que había construido con mis propias manos, sin un solo centavo de mis padres. Me había convertido en un ingeniero respetado dentro de mi empresa, con un salario suficiente para vivir con comodidad y todavía ahorrar. El auto ya no era el Nissan usado con el que me movía en Milwaukee, sino un sedán confiable comprado de segunda mano, pero en buen estado. Nada extravagante, porque nunca me interesó el lujo, pero suficiente para sentir que no tenía que mirar atrás cada vez que encendía el motor. Mis cuentas estaban al día, mi despensa llena, y sobre todo, mi conciencia tranquila. Esa era mi verdadera venganza, una vida completa construida lejos de quienes intentaron cortarme las alas. Cuando nació mi hijo, recibí felicitaciones de amigos, compañeros de trabajo y conocidos. Entre todos esos mensajes apareció un número que creía haber enterrado: el de mi mamá. Era un texto corto: queremos conocer a nuestro nieto. Lo leí en la madrugada, con mi hijo dormido sobre mi pecho, y la ironía me golpeó como una ola fría. Ellos, que me habían arrebatado mi futuro porque un momento único de mi hermana era más importante, ahora pretendían aparecer para reclamar un título que no merecían: abuelos presentes. Las llamadas comenzaron después. Dejaban mensajes de voz donde mi mamá lloraba, diciendo que no quería perderse la infancia de su nieto, que la vida era corta, que debíamos dejar atrás los errores. Mi papá, con su tono autoritario disfrazado de preocupación, decía: tu hijo merece tener a sus abuelos. No seas egoísta. Esa palabra de nuevo, lanzada como un insulto. Egoísta por proteger a mi hijo de la misma gente que me hundió. Egoísta por decidir que su presencia no valía nada frente a la estabilidad de la familia que yo había formado. Las primeras veces escuché los mensajes completos, con una mezcla de rabia y desprecio. Después dejé de hacerlo. Los borraba apenas veía sus nombres en la pantalla. No quería que ni sus voces se colaran en mi casa. Mi esposa me preguntaba si no quería, al menos, darles una oportunidad. Ella nunca entendió del todo lo que había pasado, conocía fragmentos, lo suficiente para odiar el tema, pero no cargaba la cicatriz en la piel como yo. Le contesté con la calma más firme que pude: no quiero que nuestro hijo crezca creyendo que gente así merece su lugar solo porque comparten sangre.
Ella asintió, y esa fue la última vez que hablamos de mis padres en serio. Hubo un día en particular que selló mi decisión. Recibí una carta, escrita a mano, con el sobre arrugado y remitente de Chicago. Era de mi mamá. Decía que se estaban haciendo viejos, que los problemas de salud aumentaban, que querían reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde. Terminaba con una frase que me hizo reír en voz alta, de puro cinismo: todos merecemos una segunda oportunidad. Me quedé mirando esas palabras y pensé, ¿qué segunda oportunidad tuve yo cuando me arrebataron mis ahorros? ¿Qué oportunidad tuve cuando me empujaron al borde de abandonar mis estudios? ¿Qué oportunidad tuve cuando me llamaron egoísta por protestar? Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Lo curioso era que, a pesar de su insistencia, yo ya no sentía odio. Lo que sentía era indiferencia. Eran fantasmas que golpeaban la puerta de mi vida, pero ya no podían entrar. Habían perdido la llave hacía años, y yo no estaba dispuesto a abrir. Mis logros, mis esfuerzos, mi familia actual eran el recordatorio de que la verdadera justicia no siempre es ruidosa ni inmediata. A veces la justicia es el silencio, el vacío de no contestar, la ausencia que grita más fuerte que cualquier insulto. Una tarde de verano, mientras jugaba con mi hijo en el parque frente al departamento, vi a una familia latina celebrando el cumpleaños de una niña. Había globos, música, risas, un pastel rosa enorme. Los padres aplaudían, los amigos bailaban. Fue imposible no recordar la quinceañera de mi hermana, aquel momento único que justificó todo el dolor. Pero al mirar a mi hijo, que corría torpemente detrás de una pelota, entendí que yo había creado mi propio momento único y no necesitaba arruinar la vida de nadie para conseguirlo. Esa diferencia me llenó de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Poco después, mi hermana volvió a aparecer en mis redes. Me envió un mensaje donde me contaba que había terminado la universidad con retraso, que estaba trabajando como maestra en una escuela de Chicago. Decía que había reflexionado mucho, que entendía mejor lo que había pasado, que esperaba algún día conocer a mi hijo. No le respondí. No porque la odiara, sino porque ya no había nada que decir. La culpa que ella cargara era suya, no mía. Yo había hecho mi parte cerrando la herida, y no pensaba abrirla otra vez. Algunas noches, cuando mi hijo se despierta llorando y lo cargo hasta que se calma, me viene a la cabeza la voz de mi papá diciendo que yo ya encontraría becas. Como si mi vida fuera un juego en el que siempre debía resolverlo todo solo. En esos momentos lo abrazo más fuerte y me repito en silencio: tú nunca vas a pasar por lo que yo pasé. Esa promesa es mi venganza final. Porque si algo me enseñó la traición de mis padres fue que la sangre no garantiza amor y que la verdadera familia se construye con actos, no con discursos. 10 años después, sigo convencido de lo mismo: mi momento único ya pasó. Fue el día que dejé de llamarlos familia. Ese día entendí que no todos merecen estar en tu vida solo porque estuvieron al inicio. Ese día elegí mi dignidad sobre la tradición, mi futuro sobre sus caprichos, mi memoria sobre su manipulación. Y ahora, cada vez que escucho reír a mi hijo, cada vez que comparto una cena tranquila con mi esposa, sé que tomé la decisión correcta. La venganza más dulce no fue gritarles, ni maldecirlos, ni desearles mal. La venganza más dulce fue demostrarles, con cada respiración, que jamás los necesité.